se va a materializar en una inversión total por parte del Gobierno de España de 119 millones de euros. Para poder dimensionar gráficamente este esfuerzo que hace el Gobierno de España en este plan, hay que recordar que el anterior plan, el plan 2022-2025, incluía una inversión por parte del Gobierno de España de 33 millones de euros, con lo cual estamos hablando de 86 millones de euros más que llegarían a La Rioja con este nuevo plan estatal de vivienda. ¿Qué tal? Buenas noches. Es el dinero que se ha calculado llegaría a La Rioja con este nuevo plan estatal de vivienda, en el que, por un lado, el Gobierno refuerza el control y exige más a las comunidades autónomas. Da más dinero, pero lo hace con condiciones. El plan se apoya en que las comunidades autónomas ejecuten y cofinancien el 40%. El problema: no todas tienen la misma capacidad financiera ni voluntad política y, por lo tanto, existiría un riesgo de aplicación desigual según el territorio. El plan pretende crear vivienda pública estable, pero enfrenta tres grandes dudas. ¿Habrá capacidad real para ejecutarlo? ¿Será suficiente dinero? ¿Aceptarán las comunidades autónomas? Bueno, pues luego lo debatimos con los portavoces, pero antes vamos a tratar de ponernos en situación. El Gobierno pone en marcha el nuevo plan de vivienda dotado con 7.000 millones de euros, con el objetivo de ampliar la oferta y facilitar el acceso especialmente a los jóvenes. Bueno, pues de esa cantidad, es decir, el 40%, 2.800 millones, se destinarán a reforzar la vivienda pública. Otro 30%, unos 2.100 millones, irán a la rehabilitación para mejorar el parque existente y movilizar también la vivienda vacía. Y otro 30% restante, también 2.100 millones, se centrarán en facilitar lo que es la emancipación con ayudas directas. Entre ellas destaca una subvención de hasta 15.000 euros para menores de 35 años que compren su primera vivienda. Hablamos, por lo tanto, de un plan de 7.000 millones de euros que introduce un cambio importante: el blindaje de la vivienda protegida, que no va a poder privatizarse en el futuro. Además, se refuerzan las ayudas al alquiler, especialmente para los jóvenes y para los colectivos vulnerables, como hemos visto, y se impulsa el acceso a la vivienda en zonas menos pobladas, con ayudas de hasta 15.000 euros para compra en municipios pequeños. La Rioja recibirá, por lo tanto, de este plan, lo hemos escuchado al principio, 119 millones de euros. Esto es el 60% que corresponde al Estado. Cada una de las comunidades va a tener que poner el resto, el 40%. Un plan que la delegada calificaba de ambicioso y apela a la corresponsabilidad de las comunidades autónomas. Y esto también es importante: corresponsabilidad a las comunidades autónomas para gestionar y optimizar los fondos de este plan, porque las competencias exclusivas en materia de vivienda siguen siendo de las comunidades autónomas. La corresponsabilidad que se exige es que el Gobierno, de todas y cada una de esas medidas, financie hasta el 60% y la comunidad autónoma el 40%. El esfuerzo tiene que ir así. Y hoy hablaremos también de este asunto. Escuchen. Por primera vez La Rioja va a contar con una ley de protección del paisaje y creemos que es un hito, de verdad, del que nos sentimos muy orgullosos. La ley del paisaje garantizará que el progreso económico y social de nuestra comunidad autónoma no comprometa los recursos naturales y el atractivo de una región para las futuras generaciones. Bueno, pues han pasado casi 10 meses desde su aprobación en el Pleno del Parlamento y hace unas semanas conocíamos que el Tribunal Constitucional suspendía de forma cautelar varios artículos de esta ley del paisaje de La Rioja tras admitir a trámite el recurso presentado por el Gobierno central. La clave del conflicto está en las competencias. ¿Hasta qué punto una comunidad autónoma puede condicionar proyectos o decisiones que dependen del Estado? Mientras se resuelve el fondo del asunto, parte de la ley queda en el aire y se abre un debate de fondo sobre el equilibrio entre la protección del paisaje y el desarrollo de las infraestructuras. Bueno, pues los artículos del Constitucional que ha suspendido cautelarmente son estos que vamos a ver. Por ejemplo, el artículo 13.3 sobre la integración del paisaje en la planificación territorial. El Gobierno de La Rioja obliga a que un plan estatal, por ejemplo una nueva autovía, tenga que adaptarse a criterios paisajísticos autonómicos. El problema: el Estado podría considerar que una comunidad no puede condicionar esa estructura estatal. Otro artículo, el artículo 14, instrumentos de protección del paisaje. La Rioja
Rioja, por ejemplo, crea una figura de protección paisajística que limita la construcción en ciertas zonas, aunque afecte a proyectos promovidos por el Estado. ¿Cuál podría ser el problema? Bueno, interferir en decisiones estratégicas estatales. Otro artículo, el 22.3, evaluación de impacto paisajístico. Se exige un informe adicional de impacto paisajístico para una planta energética, por ejemplo, que ya está evaluada con normativa estatal ambiental. El problema, la duplicidad de evaluaciones o requisitos extra que no están previstos por el Estado. Otro artículo, el 23.6, sobre informes o autorizaciones. Un proyecto estatal, como pueda ser una línea eléctrica, necesita un informe vinculante del Gobierno riojano sobre el paisaje antes de aprobarse. El problema, la comunidad podría bloquear o retrasar incluso esos proyectos estatales. El artículo 24 habla de efectos jurídicos. Un plan paisajístico autonómico obliga a modificar o incluso a paralizar un proyecto aprobado por el Estado. El problema sería que puede ser que una norma autonómica podría interponerse sobre decisiones estatales. El artículo 28, régimen sancionador o control, dice que La Rioja sanciona a una empresa por impacto paisajístico en una obra autorizada por el Estado. El problema es que existirá un posible conflicto de competencias sancionadoras. Y por último, la disposición transitoria única. Proyectos ya en marcha, por ejemplo, hablamos de una infraestructura energética, deben adaptarse a esa nueva ley del paisaje. ¿Qué pasa? Bueno, pues que afectaría a decisiones que ya están tomadas bajo la normativa estatal. Bueno, pues estos son, como decimos, los artículos que el Tribunal Constitucional ha puesto en entredicho. Pero esta no es la única normativa en entredicho. Tal y como publica hoy el Día de La Rioja, conocemos que la Ley Riojana de Apoyo Rural también ha sido recurrida por el Estado y también acabará en el Tribunal Constitucional. El Gobierno central remitirá al Tribunal la Ley de Medidas Fiscales porque también considera que tiene deducciones que exceden de esa competencia autonómica. Que la comunidad autónoma de La Rioja pues está incurriendo en competencias al establecer bonificaciones en una materia que a ella no le compete, pese a que el impuesto esté cedido. Aunque el impuesto esté cedido, la normativa básica, quien establece el tipo de deducciones, bonificaciones, etcétera, que tiene que haber en cada impuesto, lo establece el Gobierno de España. Como no se ha llegado a un acuerdo con la comunidad autónoma a este respecto, se acude al Tribunal Constitucional, que es quien dirá si finalmente se cumple o no. Bueno, pues habrá que esperar a ver qué dice el Tribunal Constitucional, pero antes de ello vamos a hablar en la tertulia de portavoces de este miércoles. Estará con nosotros por parte del Partido Popular Cristina Maiso, estará Sara Orradre por el Partido Socialista, Héctor Alacid estará por Vox y Enar Moreno estará por Podemos Izquierda Unida. Como siempre, les damos la bienvenida en unos minutos. No se vayan, hasta ahora. Así que es un plan muy importante que creo que va a ser muy útil como solución al problema de la vivienda, no de manera tangencial, sino yendo a cambios estructurales, que era muy demandado por la ciudadanía, por el sector, que ha sido avalado por los empresarios, por los sindicatos, por organizaciones sociales, organizaciones civiles, que ha contado con todas las aportaciones y que yo espero que sea un plan que se despliegue con esa lealtad que merece una respuesta tan necesaria como esta, solventar el problema de la vivienda. Bueno, pues así, con estas palabras, anunciaba ayer la ministra de Vivienda la aprobación de este nuevo plan de vivienda estatal dotado con 7.000 millones de euros para ampliar el parque público y frenar la especulación. Hablamos de ello, lo vamos a hacer con los portavoces parlamentarios a los que les damos la bienvenida. Saludamos a Cristina Maiso, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Está con nosotros también Sara Orradre, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Héctor Buenas noches. Alacid, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal?
Pilar Moreno, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, María. Pues muy bien. Bueno, vamos a comenzar por ese plan, por describir lo que el Gobierno planteaba ayer. El Gobierno pone en marcha este nuevo plan de vivienda dotado con 7.000 millones de euros con el objetivo de ampliar la oferta y facilitar el acceso especialmente a los jóvenes. De esa cantidad, el 40%, es decir, 2.800 millones, se destinarán a reforzar la vivienda pública. Otro 30%, unos 2.100 millones, irán a la rehabilitación para mejorar el parque existente y movilizar vivienda vacía. Y el 30% restante, también otros 2.100 millones, se centrarán en facilitar la emancipación con ayudas directas. Entre ellas se destaca una subvención de hasta 15.000 euros para menores de 35 años que compren su primera vivienda. Hablamos, por lo tanto, de un plan de 7.000 millones de euros que introduce un cambio importante, el blindaje de la vivienda protegida, que no podrá privatizarse en el futuro. Se refuerzan las ayudas al alquiler, como hemos dicho, especialmente para jóvenes y colectivos vulnerables, y se impulsa el acceso a la vivienda en zonas menos pobladas con ayudas de hasta 15.000 euros para la compra en municipios pequeños. Un plan que prevé más inversión para La Rioja en vivienda. Hay que recordar que el anterior plan, el plan 2022-2025, incluía una inversión por parte del Gobierno de España de 33 millones de euros, con lo cual estamos hablando de 86 millones de euros más. Con un objetivo: tratar de garantizar algo tan básico como es el acceso a una vivienda digna. 119 millones de euros son el 60% de la inversión. El 40% restante lo deben aportar las comunidades autónomas. Pero la corresponsabilidad que se exige es que el Gobierno, de todas y cada una de esas medidas, financie hasta el 60% y la comunidad autónoma el 40%. El esfuerzo tiene que ir así. El plan contempla un paquete de ayudas. Una de las novedades es el blindaje que se da a la vivienda pública. En los últimos 45 años se han construido casi 3 millones de viviendas protegidas y que la mayor parte de ellas se han descalificado con los años. Por lo tanto, se ha determinado que ahora se condicione la financiación de las nuevas viviendas protegidas a que éstas sirvan siempre al interés general. Además de una ayuda para facilitar que los propietarios cedan sus viviendas para alquiler a un precio asequible. Te ayudan además con 17.000 euros para que se alquile a un precio que no va a superar los 600 euros de alquiler y pasados 5 años se puede revertir al propietario de nuevo. Tras la aprobación de este plan, el Ministerio mantendrá reuniones bilaterales con cada comunidad. Para tratar de fijar el posterior convenio que tiene que existir entre el Gobierno de España y cada una de las comunidades autónomas. Un plan en el que el Estado asumirá un papel más importante en su coordinación y dirección. Bueno, Sara, empezamos por ti. Es un nuevo plan estatal de vivienda que se vuelve a anunciar. Sí que hay algunas novedades destacadas, pero ¿qué hay de nuevo para mejorar la situación de la vivienda en nuestro país y con ello en La Rioja? Pues hombre, yo creo que lo más importante de las, diría, dos novedades fundamentales que contempla es la inversión, sin precedentes hasta ahora en ningún plan de vivienda anterior. Se ha dicho ya por parte de la delegada del Gobierno en La Rioja, se triplica la inversión prevista para actuaciones en materia de vivienda para todas las comunidades autónomas, son 7.000 millones de euros. Hay que decir que ya desde el año 2018, con el Gobierno progresista de Pedro Sánchez, se ha multiplicado por 8 el desembolso que ha hecho el Gobierno de España para tratar de mejorar la política en materia de vivienda, de ejecutar más políticas en materia de vivienda, sobre todo accesible, y para colectivos más vulnerables. Bueno, pues a esa multiplicación de recursos, como digo, por 8 durante estos años, ahora, como digo, se triplica con respecto al último plan. Lo ha dicho también la delegada del Gobierno. En el caso de La Rioja son 86 millones de euros más, antes eran 33, es decir, en total 119 millones de euros para La Rioja. Eso es el dato regionalizado. Decía que esta es una de las novedades más importantes, y yo creo que la segunda novedad más importante que incorpora este plan hay que verla desde el punto de vista normativo, ¿no? Y es el hecho de que, bueno, de alguna manera se van a blindar las viviendas de protección oficial, es decir, que ya la vivienda que
entre comillas, nazca con ese carácter, con esa aspiración, la de ser una vivienda de protección oficial, lo va a seguir siendo a perpetuidad, ¿no? Uno de los grandes problemas que hemos tenido a lo largo de los últimos años, de los últimos 45 años, es que el Gobierno estima que se han perdido 2,7 millones de viviendas en toda España, que eran en un primer momento viviendas de carácter de protección oficial, pero que una vez pasado un determinado tiempo, pues se han reintegrado, digamos, se han vendido en el mercado libre. Esto, bueno, pues aparte de dar lugar a una, por supuesto, innecesaria y para nada favorable especulación, algo que se va a frenar con este plan de vivienda, pues ha hecho que, como digo, 2,7 millones de viviendas hayan desaparecido del mercado público en ese carácter de viviendas oficiales, ¿no? Y luego, bueno, pues se ha detallado en ese resumen que habéis hecho. Yo creo que estas dos novedades son fundamentales y bueno, pues yo creo que también el hecho de que estén divididas estas ayudas pues en un 40%, un 2.800 millones de euros para la construcción, construcción de vivienda nueva, 2.100, que es el 30% para rehabilitación y otro 30% para colectivos vulnerables, bueno, pues creo que son tres ejes de acción que, como digo, de manera diversificada, ya sea para la construcción o para la rehabilitación o para la ayuda, por ejemplo, al alquiler, especialmente, por ejemplo, de los jóvenes, a los que se les puede ayudar con hasta 300 euros al mes. Bueno, pues yo creo que son medidas importantes que pueden suponer un cambio verdaderamente determinante para un problema que creo que es en este momento fundamental. Yo lo que sí que termino ya con esto, supongo que luego podemos profundizar un poco más, lo que sí que me gustaría incidir a lo largo de estas últimas horas, pues he estado escuchando a diversos expertos hablando de esta nueva ley, pues es que es una ley que requiere del consenso, quiero decir, o sea, que requiere del consenso en este caso de las comunidades autónomas. Hay que recordar que la mayor parte del presupuesto lo pone el Estado, son el 60%, pero el resto lo ponen las comunidades autónomas, que son quienes en definitiva tienen la competencia. Yo, por lo que he escuchado esta mañana y he visto reflejado en prensa, parece, y nos alegramos, que el Gobierno de La Rioja sí se ha mostrado receptivo al plan y que lo valora, entre comillas, vamos a decirlo así, y crucemos los dedos porque siga siendo así, de manera positiva. Lo digo porque otros gobiernos, como por ejemplo el de Madrid, pues no lo han visto de esta forma. Y yo creo que el consenso, en este caso con las comunidades autónomas, es fundamental, ya no solo por el reparto de recursos, sino porque a la hora de ejecutar estas políticas van a estar perfectamente tasadas y, en este caso, si se me permite también la expresión, fiscalizadas por el Gobierno de España, que sí podemos luego profundizar un poco más en este concepto. Venga, pues vamos a ver qué opinan los diferentes grupos. Enar pedía la palabra y después a ver qué va a hacer el Gobierno de La Rioja. Bueno, pues en principio nosotros creemos que este plan, bueno, es un plan que tiene aspectos muy positivos, ¿no? Como es el referido a la inversión pública, destinar recursos a algo tan básico como es el derecho a la vivienda, pero aún así creemos que se queda un poco corto. Y se queda un poco corto porque, desde luego, para nosotras el plan de vivienda tiene que partir de una base fundamental, y es cambiar el paradigma en el que nos situamos y cambiar bueno, pues esa fundamentación de lo que es la vivienda como un bien de especulación, que es como ha estado operando en los últimos años, y evolucionar hacia realmente un derecho fundamental de la gente, ¿no? Lo hemos dicho muchas veces, el derecho a la vivienda es el derecho más importante y el que canaliza también el ejercicio de otros derechos. Pasa un poco con el empleo y pasa evidentemente con otros derechos públicos. En ese sentido, bueno, pues se inyecta dinero. Yo también saludo positivamente, bueno, esa primera impresión del Gobierno de La Rioja. Me choca, ¿no?, que no se hayan sacado datos tan importantes, ¿no?, porque siempre estamos comparando, bueno, cualquier ayuda que se dé la dividen entre el número de habitantes. Mira, en esta ocasión esta inversión de 119 euros a nuestra comunidad nos toca a 372 euros por cápita, al que más de todas las comunidades autónomas. Supongo que ahora saldrán otras comunidades autónomas con estas fórmulas que hacen, bueno, pues a sentirse discriminados. Aquí, en esta ocasión, es La Rioja precisamente la comunidad autónoma mejor situada en esta obtención de ayudas. Y decía la señora Radre que requiere del consenso. Yo, más que del consenso, hablaría de la colaboración, porque esto es una obligación de los poderes públicos. Garantizar el derecho a la vivienda tiene que ser una obligación de los poderes públicos. Por lo tanto, estamos hablando de colaborar o de boicotear para hacer un fin partidista de una política que redunda en beneficio de los ciudadanos y de las ciudadanas. Y en ese sentido, nosotras creemos que es importante la inversión pública, pero nos da mucho miedo, bueno, pues que esto de lo que habla este plan, que es esa colaboración público-privada, ¿no? Precisamente esta misma semana, ¿no?, se paraba un desahucio de una empresa de esas
que aplican esa colaboración público-privada, ¿verdad? Una de esas empresas que la Sareb constituyó para gestionar sus viviendas y que se han convertido, bueno, se han vendido a un fondo buitre y que están desahuciando a gente que está al corriente de pago y que simplemente lo hacen para sacar más dinero. Por lo tanto, nosotras sí que queremos confrontar, porque no es posible garantizar el derecho a la especulación o dejar la vivienda en manos del mercado, que es lo mismo, con el derecho a la vivienda de la gente. Y está muy bien que haya hasta 300 euros de ayuda a los jóvenes, pero es que el precio de la vivienda en nuestra comunidad autónoma, bueno, pues está con 300 euros, un joven sigue sin poder acceder a una vivienda y hay que tener desde luego los controles necesarios para que ese dinero no redunde en beneficio precisamente de los propietarios y sirva para garantizar ese derecho a la vivienda, ¿no? Hablaba también la delegada del Gobierno de esas ayudas a los propietarios para que pongan a disposición las viviendas, para que puedan ser puestas en alquiler a un precio inferior a 600 euros. Es que, claro, yo creo que es que no somos capaces o sea, parece que separamos, ¿no?, los salarios de la vivienda. Bueno, pues es que 600 euros, desde luego, pues es un precio que no va a satisfacer en la mayoría de las ocasiones las recomendaciones de las organizaciones, de los organismos internacionales, que es que no supere el 30% de los ingresos familiares. Por lo tanto, bien que se inyecte dinero en la economía, bien que se hagan intentos por blindar esa VPO indefinidamente. Lamentamos que eso no se incorporara en la ley de vivienda, como planteamos desde Izquierda Unida, que en la ley de vivienda se hubiera blindado ya la imposibilidad de que si se ha inyectado dinero público, pues se garantice que eso está vinculado al servicio público para siempre. Y en ese sentido, bueno, pues hay mucho que avanzar y desde luego yo creo que ha llegado el momento de que tanto el Gobierno de La Rioja como el Ministerio de Vivienda se sitúen realmente en cuál es la prioridad. Y desde luego nosotras desde Izquierda Unida lo tenemos claro. La prioridad tiene que ser garantizar el derecho a la vivienda para la mayoría social de nuestro país. Cristina, bueno, ¿qué hay de cierto? ¿Qué ha dicho el Gobierno de La Rioja? ¿Cómo ve este plan? Se ha pedido, escuchábamos a la ministra que lo decía ayer, corresponsabilidad, también a la delegada del Gobierno. ¿Qué dice? Bien, yo creo que en primer lugar esta cuestión, y como bien decían, ya se ha manifestado al respecto el Gobierno de La Rioja, se ve claramente cómo el Gobierno que tenemos en nuestra comunidad autónoma prima todo lo que tiene que ver con el bienestar de los riojanos frente a cualquier cuestión que tenga tintes partidistas o ideológicos. Y por eso ha mostrado su parecer a favor de un plan en el que parece que va a reforzar todas las políticas que se llevan a cabo desde el Gobierno de La Rioja, y eso yo creo que hay que ser bienvenido. En cualquier caso, por esa lealtad institucional y por esa responsabilidad que tiene el Gobierno de La Rioja, yo creo que habrá que ver la letra pequeña, como se suele decir, cuando se apruebe en el Boletín Oficial del Estado, y por supuesto los distintos convenios con cada comunidad autónoma. Nosotros estábamos esperándolo. De hecho, la ministra dijo que en octubre del 25 dijo que iba a entrar en vigor el 1 de enero del 26 y bueno, pues se ha retrasado unos meses. Y por tanto, como lo estábamos esperando, sí que quisimos ir dando pasos en materias como, por ejemplo, el bono al alquiler joven, que se estipuló con 250 euros y con 6 millones de euros de presupuesto, en tanto en cuanto, como digo, este plan se aprobada. Así como otra serie de medidas que desde el Gobierno de La Rioja se han puesto en marcha y que yo creo que ese problema principal y prioritario de la mayor parte de los jóvenes españoles y también riojanos de acceder a la vivienda, de acceder a esa independencia familiar, económica, social, yo creo que tiene que llevar una colaboración y una coordinación entre todas las administraciones. Por ejemplo, desde el 2023 hasta el 2025 se ha subido el presupuesto en materia de vivienda en nuestra comunidad autónoma en un 76%. Eso ya nos da un dato, una alarma de lo que importa al Gobierno de La Rioja esta cuestión. Por tanto, yo creo que todo lo que sea sumar esfuerzos, yo creo que va a ser positivo para los riojanos y, como digo, habrá que ver la letra pequeña y, por supuesto, los convenios bilaterales, pero yo creo que es así como se tiene que trabajar y como el Gobierno de La Rioja, una vez más, ha puesto por delante los intereses de todos y en una cuestión tan sensible, tan complicada, frente a otras cuestiones. Bueno, parece que todos los grupos piensan que es un plan diferente a los anteriores y confían en que, o confiemos, ¿no?, en que esto se pueda ejecutar. Bueno, esto demuestra que no han servido para nada los otros anteriores planes, pero al final no deja de ser el tercer plan que hay
del Ejecutivo Sánchez desde el 18, por cierto, el sexto desde el 2005 con el Partido Popular en el poder. Es decir, que todos estos planes de vivienda no han servido para nada y pues, imaginamos que correrá la misma suerte. No obstante, presentar un nuevo plan de vivienda sin tener presupuestos generales aprobados es complicado. No sé cómo se puede legislar sin tener unos presupuestos y, en este caso, con una partida de 7.000 millones, ¿no? Anunciar un plan sin tener unos presupuestos, pues es sin saber realmente qué dinero se cuentan, pues no es serio. Hablaba la señora Moreno de, bueno, por cierto, la vivienda es el primer problema que hay y lógicamente hablaba de una colaboración público-privada. Bueno, pues yo entiendo que el Estado como tal lo que tiene que hacer es marcar un marco jurídico como tal. Lo que la gente sepa que es que el Estado no construye nada. O sea, el Estado no construye. ¿Quién construye? Pues construyen los constructores, lógicamente. Yo no conozco a ningún constructor que vaya a construir o que vaya a hacer una obra sin la idea de ganar dinero. En España hay un problema muy grande, primero porque no hay suelo, no se libera suelo. Cuando ya sale la disposición del suelo, tardan 5 años. Es que se tarda casi lo mismo en construir que en liberar suelo. Y los precios, es imposible. ¿Cómo va a fijar un constructor un precio si sabe que esa vivienda no se va a poder firmar, escriturar hasta dentro de 5 años? Tenemos un problema tremendo. O sea, la burocracia que hay a día de hoy para la liberalización de suelo y poner, en definitiva, suelo finalista para que los constructores puedan acceder a ese suelo, es imposible, es inviable. O sea, y aquí estamos siempre con la misma matraca de todos los días. Yo escucho y, joder, no sé, la colaboración público-privada, pues es que las empresas privadas constructoras hacen algo como cualquier empresa para ganar dinero. No hacen nada. Obras de caridad ya riegan y subvencionan con millones de euros a ONGs. Los constructores no son ninguna ONG. Cierto es que la vivienda es una necesidad primordial. No sé si yo considero un negocio, no, tampoco es un medio de vida para unos constructores. O sea, aquí el Estado no construye nada. No construye nada. Antes ha hecho la señora Orradre que ya 45 años, bueno, aquí todo el mundo es conocedor de los fraudes que se han llevado a cabo por el IRBI. Gente que adquirió una vivienda a través del IRBI, de un supuesto sorteo, no como los de ahora, y no estoy mintiendo a nadie, ¿no? Sí. Y se vendían esas viviendas o se alquilaban cuando no se podía. Y gente, bueno, que no cumplía los requisitos que se exigían para tener acceso a esa vivienda. Que aquí nos limpiamos y nos lavamos las manos todos, pero no, al final hay un problema tremendo, que es que aquí no se libera suelo, no se bajan impuestos y sobre todo seguimos sin la seguridad jurídica. Y el problema de los jóvenes y el alquiler, bueno, pues sigan demoniando a los propietarios, a los grandes tenedores, que yo no sé si en La Rioja, imagino que por parte de la izquierda me dirán que sí, que hay muchos, no hay grandes tenedores. ¿Que desahuciaron el otro día esos señores? Esos son Intentaron desahuciar. Hombre, sí, un fondo de inversión norteamericano que tiene más de 100 viviendas en Logroño, desde luego, él es un gran tenedor. Bueno, pues continúe, es que no me gusta interrumpirle a mí a usted cuando me corta el hilo, no pasa nada. ¿Ha terminado? No, ya no me ha cortado, no pasa nada. Bueno, iba al hilo. No, pero yo a lo que voy es que claro, no se pueden endemoniar al gran tenedor. En La Rioja no hay grandes tenedores. Y ese caso, pues bueno, pues igual es el... pues ¿y los bancos tampoco le parecen grandes tenedores? Los bancos, ¿cómo que grandes tenedores? Los bancos han tenido que tragar lo que la gente no ha podido pagar. ¿Eso es culpa del banco también o qué? No, les hemos rescatado con 80.000 millones de euros. Dígame un banco, dígame un banco. Hombre, se lo han tenido que tragar, hombre, por favor, con los brazos abiertos las han conseguido 80.000 millones de euros. ¿Me puede decir, por favor, un banco al que el Estado haya rescatado? Un banco. Todos. ¿No? Dígame uno. Todos. Dígame uno. Todos. Pues dígame uno. Hombre, claro. Dígame uno, por favor. No hay ningún banco. Todos. El banco... No. Por favor, hay que ser serios cuando se habla de estas cosas. El banco rescató cajas de ahorro. No, por cierto, en las cajas de ahorro, ¿sabes quién estaban? ¿Sabes quién estaban en los consejos de administración? Había concejales,
había cargos públicos, bancos, entidades bancarias como tal, cero. Cajas de ahorro, mucho. No es verdad. Sí, eso es verdad. No, Dígame un banco. Pues ya se lo estoy diciendo. Por ejemplo, CaixaBank. No, CaixaBank no sé. Hombre, claro que sí. Hombre, que es quien se ha beneficiado de todo Bankia. Vamos a ver. Hombre, vamos a ser un poco serios. Vamos a ser un poco serios. No, pues dígame, por favor. Yo he dicho que se han inyectado 80.000 millones que nos iban a devolver el Estado y que no no ha rescatado han devuelto. a CaixaBank. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Porque ellos son muy exigentes con determinadas cuestiones y muy poco cuando se habla de los bancos. Yo me alegro que sea tan sincero, porque efectivamente Vox, que dice defender a las personas que no pueden acceder a la vivienda, pues aquí se demuestra siempre de qué lado están. Con el de los constructores, con el de los grandes tenedores, esos que dicen que niegan existir. Mire, en La Rioja, claro que hay grandes tenedores. Yo a las personas que necesitan acceder a una vivienda. Y es que resulta que hay recetas como las que nos vienen a decir, ¿verdad? Mira, ahí coincidían nuevamente. Eso de desideologizar, que decía Cristina Maiso, y coincide, porque desideologizar precisamente es inyectar su propia ideología. Porque cuando hablan de desideologizar no es otra cosa que dejar que el mercado se regule. Ya hemos visto cuáles son los resultados de que el mercado se regule. Ya hemos visto lo que ha pasado con la liberalización del suelo. La crisis del 2007 y el 2008 venía como consecuencia de un proyecto de liberalización de todo el suelo que defendía el señor Rato, que por otra parte acabó en la cárcel. No sé qué tendrá que ver o no, porque ese sí que acabó en la cárcel. De la construcción. Sí, y sobre todo, ¿sabe a quién escucho yo? A las personas que tienen miedo de que las desahucien. Estoy escuchando a los jóvenes que no pueden alquilar una vivienda. A esos escucho yo. ¿Usted prefiere escuchar a la patronal? Yo prefiero escuchar. Yo prefiero ni a los farmacéuticos. Yo prefiero a los la constructores. vivienda de protección oficial que está diciendo que se blinda y que no va a salir al mercado libre. ¿Usted considera, o le entiendo yo, que no va a motivar a los constructores a hacer viviendas de protección oficial? Al constructor solo le motiva que haga algo, que invierta su dinero y que tenga una repercusión económica, que gane, que retorne algo. Por amor al arte no va a hacer nada. Por cierto, las trabas que a día de hoy ponen las entidades financieras a los constructores son tremendas, pero es lo mismo que le ocurre con la administración. ¿Usted conoce lo que es un suelo finalista? ¿Sabe los años que tarda? Es imposible. Si un constructor no puede construir, primero no hay suelo, y cuando ya tienen un suelo finalista, solo hace falta salir a la calle si pueden o no construir, porque están construyendo. Ya se ha encargado también el Partido Popular en facilitarles eso, ¿no? Con la subida del módulo de VPO, y luego, claro, presumir mucho, por ejemplo, del plan Revive, ¿verdad? Mira, me venía el otro día gente a mi despacho y me decía que están por julio, están todavía en julio del 25 pagando esas ayudas, porque presumen mucho, anuncian mucho, pero luego ya la ejecución ya llegará si eso. ¿Sabe lo que pasa? Cuando ustedes comprometen unas ayudas que no llegan en su momento, generan unas situaciones muy difíciles para la gente, ¿no? Y en ese sentido sabemos también que las ayudas las han tenido bloqueadas durante meses. Ese plan Revive del que tanto presumen. Por lo tanto, no engañen a nadie. Lo que tienen que apostar es por una vivienda pública que sirva para servir al interés general, que no es otro que el acceso a una vivienda. Volviendo al tema que estamos hablando, yo creo que la seguridad jurídica es fundamental en todo lo que tiene que ver con este tema tan sensible. La seguridad jurídica, y que cada vez haya menos intervencionismo, que es por lo que yo creo que ha fallado todos los planteamientos que ha hecho el Gobierno de España en estos 8 años. Entre otros, la famosa ley de vivienda, que lo que ha hecho es, en vez de ofertar más viviendas para alquiler en España, se ha retraído esa oferta y esa demanda por esa falta de seguridad jurídica para arrendador, por esa falta de seguridad jurídica para propietarios. Y yo creo que en eso es lo que hay que trabajar para que, por ejemplo, como ha hecho el Partido Popular a nivel nacional, ayer mismo se aprobaba una proposición de ley de una nueva ley del suelo, una toma en consideración, porque es necesario que esa ley esté actualizada y se haga lo antes posible. Vamos a ver cómo responde el Gobierno en esta materia. O también, en este sentido, se hablaba de todo lo que tiene que ver con fomentar el alquiler, que es, por otro lado, y con lo que he dicho anteriormente, lo que ha hecho el Gobierno de La Rioja en estos 3 años. Hablaban del plan Revive, que parece que no les gusta, pero el plan Revive, en primer lugar, el Gobierno se ha comprometido a abonar todas las solicitudes, más de 1.000 solicitudes, más de 116 municipios, es decir, se va a fomentar el vivir en el medio rural, en el trabajar en el medio rural, y
Eso se va a hacer con ayudas hasta de 40.000 euros y ya se han invertido 15,3 millones de euros y, como digo, se van a abonar todas las solicitudes. Pero podemos hablar de las más de 3.500 solicitudes en ayudas al alquiler que han supuesto un total de 35 millones de euros. O podemos hablar de la construcción de las viviendas accesibles, 146 en distintos municipios, de las cuales, del 15 millones que son, porque vienen del Estado también, 12,3 son de la comunidad autónoma. O aquellos en medidas como el programa Habita Rioja, que lo que hace es dar seguridad, esa seguridad jurídica que falta en la ley estatal a los arrendatarios y también a los arrendadores. Por tanto, eso y mucho más es lo que yo quiero que se tiene que trabajar, como digo, y es la mejor manera también con la colaboración del plan estatal, veremos a ver, y con la colaboración de todas las administraciones. Yo creo que hay que poner al ciudadano, en este caso, con este problema tan crucial que tenemos, en el centro, y a partir de ahí establecer las distintas iniciativas. Y a cuenta de lo que decía la señora... Quería hablar Sara. Sí. Bueno, a ver, señora Maiso, mucho más. Vamos a ver, empecemos. Usted ha dicho antes en su anterior intervención que el Gobierno de La Rioja había incrementado en un 76% el presupuesto destinado a vivienda. Bueno, yo primero que no le compro el dato para nada, porque sus presupuestos son los que son. Primero presupuestan lo que presupuestan. Ustedes lo leen de una manera, nosotros de otra completamente distinta. Y luego hay un tema en vivienda, hay un asunto en vivienda, y es que en vivienda tienen ustedes las competencias, pero le pasa a La Rioja lo que le pasa a muchas comunidades autónomas, y mira, ahora con este plan eso se va a ver en cierto modo también corregido, ¿no? O al menos especificado, se va a tener en cuenta. Y es que están acostumbradas a tirar de recursos, que en este caso usted estaba relatando una serie de ayudas, de alquiler, no sé qué, pero oiga, lo que no sabemos exactamente es cuánto de fondos propios destina el Gobierno de La Rioja. De fondos propios. No, porque muchos de esos recursos provienen de fondos del Estado o de fondos europeos en algunos casos, etcétera, etcétera. Es decir, en un momento en el que está llegando dinero como nunca, tanto de instituciones europeas como en este caso de España, pues lo que estaría bien es saber, porque nosotros lo hemos preguntado en reiteradas ocasiones a través de diferentes iniciativas parlamentarias al Gobierno de La Rioja, y nunca llegamos a saber con exactitud cuánto de lo que destina el Gobierno de La Rioja a vivienda o a políticas en vivienda son recursos propios o recursos que le llegan, por ejemplo, como en este caso va a ocurrir, del Estado. Pero bueno, al margen de eso, hablaba también de lealtad institucional. Hombre, pues ojalá que llegue de verdad esta lealtad institucional, porque creo que es más necesaria que nunca en un asunto de Estado como es este, y en este caso también un asunto de región importantísimo, pero ojalá llegara también esa lealtad institucional de la que tanto presume la señora Maiso, pues en otras cuestiones como la financiación autonómica, el reparto de menores migrantes o el Consejo de Infancia al que al otro día ni siquiera asistieron, ¿no? En una falta de respeto total y absoluta, quiero decir. O sea, que es que eso, en fin, yo creo que el Gobierno de La Rioja lo que le pasa es lo que a otros gobiernos, por eso tampoco entendemos la actitud del Gobierno de Madrid en este caso, ¿no? Que lo tiene muy difícil para ponerse en contra de este plan. Es que tiene muy pocas excusas para ponerse frente a un plan o para tratar de boicotear un plan que a todas luces es bueno y es muy necesario, ¿no? Yo decía antes, además, que se van a tener en cuenta, o sea, que de las dos novedades fundamentales, una es el carácter inversor. Hablaba la señora Moreno de que La Rioja ha hecho el cálculo per cápita, y es verdad que per cápita probablemente seamos una de las comunidades que más beneficiadas sale dentro de este plan, o la más. Yo ese cálculo no lo he hecho, usted sí, por tanto doy por buena su cálculo, el cálculo que usted ha hecho, pero hay que decir que hombre, ¿cómo puede entender nadie que el Partido Popular se ponga en contra de estas medidas o de esta inversión cuando la mayor parte de las comunidades, que en este caso son Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana y Galicia, solamente esas comunidades, todas ellas gobernadas por el Partido Popular, se comen la mitad del presupuesto? De esos 7.000 millones de euros, entre estas comunidades se comen la mitad del presupuesto, por lo tanto son comunidades gobernadas por el Partido Popular, y bueno, pues no sabemos en qué medida puede un presidente o una presidenta, o con qué falta absoluta de responsabilidad, pues hablar de rechazar este plan, ¿no? O de que invade en este caso competencias, que es lo que ha dicho la señora Ayuso. Y luego otra cosa que me parece importante de este plan, y lo quería decir también, es que bueno, hasta hace poco, hasta ahora, los planes de vivienda, pues de alguna manera, y lo digo al hilo de lo que comentaba antes de la manera en la que se reparten los recursos, ¿no? De la falta de transparencia que en algunas ocasiones nos encontramos, ¿no? Pues hasta ahora lo que hacía el Gobierno era repartir ese dinero, el dinero que fuera, y que las comunidades autónomas de alguna manera pues lo ejecutaran pues a su antojo, ¿no? Con una cierta libertad a la hora de decidir qué acciones en materia de vivienda llevan a cabo. Ahora, hombre, en cierto modo también va a ser así, pero ya hemos hablado antes de qué manera están repartidos esos porcentajes: construcción, rehabilitación o alquiler, por ejemplo, ayudas al alquiler, y luego también hay una serie de condicionantes
condicionantes que mejoran esas ayudas o esas aportaciones en función de si, por ejemplo, las obras de rehabilitación son para mejorar la accesibilidad o son para mejorar la eficiencia energética. Es decir, hay una serie de condicionantes que mejoran, ¿no?, cada una de esas cosas. Y luego otra cosa más, y es que no se va a, de alguna manera, transferir fondos del Estado a aquellas comunidades autónomas que no actúen con plena transparencia y faciliten claramente toda la información y todos los datos de las actuaciones que llevan a cabo en materia de vivienda y sobre el mercado de la vivienda en su territorio. ¿Para qué? Bueno, pues para que efectivamente se controle que todos estos requisitos se cumplen, que ese dinero está bien ejecutado y sobre todo pues que no pasen cosas como las que han pasado en Logroño con el dichoso reparto de las VPOs, de las más de 100 viviendas de VPO que hemos visto en las últimas semanas, que se ha hecho con absoluta falta de transparencia y a nuestro juicio además vulnerando claramente la ley de vivienda. Por eso creo que tanto desde el punto de vista de recursos como desde el punto de vista normativo, aunque todo es mejorable en esta vida, por supuesto, y probablemente, y termino con esto, no sea suficiente ni siquiera con toda esa cantidad de recursos. ¿Por qué? Pues porque es que llegamos, como he dicho, de un punto de partida muy complejo. Es que ya lo he comentado antes, 2,7 millones de viviendas de protección oficial perdidas en los últimos años, pues hombre, no se recuperan de la noche a la mañana. Lo ha dicho el señor Alacid, hay que construir, y lo decía también la ministra. No se trata, déjeme terminar, no se trata de hacer churros, se trata de hacer viviendas de esta manera. Y termino ahora sí que sí, fundamental, vivienda pública para siempre, además vivienda pública y protegida para siempre, vivienda más eficiente y sostenible y sobre todo, bueno, pues tratar de evitar o de mejorar la cantidad de recursos que cada familia o cada persona destina, ya sea en el alquiler o en el pago de su hipoteca a la vivienda. Hombre, vivienda pública gestionada por entidades privadas, eso está permitido por ese plan, que es una de las diferencias que desde luego tenemos con ello. Yo creo que es una buena medida, pero creo que hay algunos elementos que hay que corregir. Hablaba Cristina, ¿no?, de la colaboración entre las distintas administraciones, que yo comparto, y yo creo que las entidades locales, los ayuntamientos, son también uno de los grandes olvidados de este plan. Creo que en ese sentido los ayuntamientos tienen un papel importante que jugar en las políticas de vivienda y que sería importante también incorporarlos dentro del propio plan, porque son los grandes olvidados. Y desde luego nosotros creemos que este plan tiene que ir acompañado de medidas de contención de precios, porque si no, al final solo inyectar dinero, si no somos capaces de controlar eso, bueno, esos incrementos de precio pues puede conllevar a una mayor especulación y por tanto, bueno, pues a un detrimento de las condiciones para acceder a la vivienda. Y simplemente, bueno, pues apoyando lo que decía, mucho tiene que mejorar el Gobierno de La Rioja, ya no solo el Ayuntamiento de Logroño con esa adjudicación de VPO, para garantizar la transparencia, ¿no? Basta ver las preguntas que se le formulan y las mentiras con las que contestan o la ocultación de datos sistemática que desde el Gobierno de La Rioja hacen con respecto a las preguntas que se formulan en materia de vivienda. Sí, yo simplemente entiendo que a la señora Orgadre no le guste lo que digo, pero es que tampoco me escucha. El total de la legislatura 2019-2023, 45.880.507,73. El total de la legislatura 2023-2026 hasta 21 de abril, 90.491.300. ¿Y cuánto se ha ejecutado? ¿Cuánto se ha venido ejecutando, señora Maiso? Es que ustedes luego hacen modificaciones presupuestarias y no cuadra nada. 3 años anteriores. Pero si ustedes no ejecutan lo que presupuestan. Y también le voy a volver a repetir lo que le he dicho antes. Por ejemplo, las 126 viviendas en alquiler son 15 millones de euros. De los ¿Del Gobierno de La Rioja? Con fondos propios son ¿todos del Gobierno de La Rioja? Ya se lo estoy diciendo. Y las promociones que se están construyendo en Aro, en Alfaro, en Calahorra y en Torrecilla, esas no me dirá que también son recursos propios, porque esas llegaron del Ministerio en colaboración con el IRBI la legislatura pasada. Mírese las cosas mejor antes de venir. Sí, bueno, míreselas usted mejor. Míreselas usted mejor para no mentir. Vivienda de protección en manos gestionadas por... No, vivienda de protección no he dicho, he hablado de vivienda pública. Perdón, vivienda pública en manos de gestión de empresa privada. Bueno, pues ustedes no tienen la cartera en vivienda, podrían solicitarla. Sí, podemos solicitar todavía. Otra cosa es que, que se lo den. La cuestión es que... No se preocupen, que van ahora a gobernar, ya vamos a hablar de todo lo que no han pedido ustedes. No hay una empresa pública estatal que tenga capacidad. Por cierto, el gobierno actual, vivienda de protección oficial, señor Radre, cero. Cero. O sea, es que no sé por qué sacan pecho. He hecho en el inicio de
intervención he hablado de los presupuestos generales. Usted no dice nada. ¿Este dinero dónde sale, los 7.000 millones de euros? Pues no se preocupe que saldrá. No, ¿cómo que no me preocupe? ¿Se han preocupado ustedes mucho en Extremadura de no permitir formar gobierno en 7 meses o en 8 meses? ¿Se han preocupado ustedes mucho? Porque no sé si es comparable siquiera no tener presupuestos a no tener gobierno. Ni en Extremadura, ni en Aragón, ni en Castilla y León. No se enfade. Gracias a ustedes y al Partido Popular. Ustedes ganen alguna elección que llevan muchos años sin ganar. Preocúpese más de eso, de que hay comunidades autónomas sin gobierno. Llevan muchos años sin ganar elecciones. No se preocupe del Partido Popular, la verdad, mucho más que vuestra. Nosotros nos presentamos, tenemos capacidad de decisión. Del Partido Popular, pero vamos, le veo muy preocupado a usted por falta de presupuestos, pero no les preocupa dónde tienen ustedes bloqueados los gobiernos. ¿Cómo que no nos va a preocupar? Porque si no hay presupuestos. No se preocupe que los 7.000 millones de euros van a estar, independientemente de los presupuestos. ¿Y por qué va a funcionar este plan? ¿Y los anteriores? Usted ha sido una defensora de los anteriores. ¿Y cuál es la alternativa? Usted ha sido defensora de los anteriores planes de vivienda. Claro. Y aquí lo hemos discutido. ¿Y por qué hay un nuevo plan? Porque no funcionan. Sí. Ya está, si esa es la realidad. Es que usted, por ejemplo, lo que no dice es que el suelo en construcción de viviendas se llegó, digamos, en los gobiernos del Partido Popular, en el año 2002 y en el 2018 hasta la llegada de Pedro Sánchez al gobierno. Es cierto lo que dice la señora Maiso, que no escucha. Desde el 2005 a día de hoy ha habido 6 planes de vivienda, señora Orradre, de los cuales 3 del gobierno del Partido Socialista y otros 3 del gobierno del Partido Popular. No voy a decir. No, usted le está reprochando al gobierno del Partido Socialista que no se construya nada. Conmigo, pero hace historia hasta lo que le conviene. Los que son socios son ustedes, no yo. Ya. Venga, vamos a, los últimos minutos, a hablar de la ley del paisaje. Han pasado casi 10 meses desde su aprobación en el Pleno del Parlamento y hace unas semanas conocíamos que el Tribunal Constitucional suspendía de forma cautelar varios artículos de esta ley tras admitir a trámite el recurso presentado por el Gobierno central. La clave del conflicto está en las competencias. ¿Hasta qué punto una comunidad autónoma puede condicionar proyectos o decisiones que dependen del Estado? Mientras se resuelve el fondo de este asunto, parte de esa ley queda en el aire y se abre ese debate de fondo sobre el equilibrio entre protección del paisaje y desarrollo de infraestructuras. Se suspenden de forma provisional esos artículos que estamos viendo y también una disposición transitoria. La suspensión solo se aplica cuando afecta a competencias del Estado, no a todo el contenido de la ley. El Gobierno central considera que esos artículos invaden competencias estatales, especialmente en materias como impacto territorial. Podrían interferir también en competencias recogidas en la Constitución, dicen, como medio ambiente o infraestructuras. Nada. Bueno, pues es que lamentablemente esto era la crónica de una muerte anunciada, podemos decirlo así, ¿no? Yo, antes de nada, bueno, pues voy a recordar algunas palabras que con enorme dedicación pues nos trasladaba el Partido Popular durante la legislatura pasada y lo ha hecho también al comienzo de esta legislatura y lo sigue haciendo, ¿no? Criticando las leyes que se aprobaron la legislatura pasada, hablaba de diarrea legislativa y de que fíjate que si nos recurrieron no sé qué, que si la ley de biodiversidad, pues miren ustedes, por lo menos la legislatura pasada se legislaba, porque si usted hace, esto es como el que tiene boca se equivoca, ¿no? Como se suele decir, si usted hace 10 o 12 leyes, pues es probable que en alguna cometa algún error y tenga que ser corregido. Lo malo es cuando ocurre lo que está pasando en esta legislatura, y es que tenemos un gobierno que apenas legisla y a este paso lo poco que ha legislado va a terminar pasando todo por el Tribunal Constitucional, va a terminar siendo todo recurrido en el Tribunal Constitucional. Vamos a ver, esta ley ya advertimos en su momento que tenía defectos y tratamos de corregirlo a través de las enmiendas que en su momento presentó el Grupo Parlamentario Socialista. No se nos hizo caso, no se nos tomó nada en consideración, no se aceptó ninguna de nuestras propuestas y nosotros entendimos desde el primer momento que podía ser una ley que en origen era una buena ley con unos buenos objetivos, por lo tanto no podíamos oponernos a ella. Ahora sí, ya advertimos en su momento, nos abstuvimos de que tenía serios problemas para salir adelante en algunos de sus artículos. Hemos estado pidiendo a lo largo de todo este tiempo que el Gobierno la cambiara, no lo ha hecho y pese a la buena disposición del Gobierno de España en tratar de resolver estos puntos de inconstitucionalidad, pues el Gobierno de La Rioja, como vemos en esta diarrea legislativa suya, pues la ha liado. Por cierto, igual que la ha liado con las leyes fiscales para el medio rural, que también han sido recurridas, aquí lo tengo, ante el Constitucional. Venga, Cristina.
Esa es la labor legislativa del señor Capellán. En primer lugar, los señores del Partido Socialista en ningún caso presentaron enmienda alguna a nivel competencial. Sí que lo hizo Izquierda Unida con un tema de organismos de cuenca y se admitió. Y en segundo lugar, estamos hablando de que el Tribunal Constitucional ha remitido un recurso de 6 preceptos, 3 artículos enteros y 3 párrafos de 3 artículos, más una disposición adicional, derogatoria segunda de 33 artículos de 2 disposiciones transitorias, 2 disposiciones derogatorias y finales. Por tanto, veamos ante lo que tenemos. Pero es que además lo que ha recurrido es, como bien dice en el propio recurso que se ha publicado en el BOR, únicamente en tanto resulten de aplicación a las actuaciones de competencia estatal. Es decir, si por ejemplo ahora el Gobierno de España quiere hacer una autopista, por decir algo, entre Zaragoza y Oviedo, ahí, en esa autopista que pasa por varias comunidades autónomas, en ningún momento se va a aplicar ningún precepto de la ley del paisaje porque es una norma autonómica de una comunidad autónoma, sino que se aplicarán, el Gobierno de España será el que tenga que velar porque todas las normas sean correctas. Por tanto, realmente la aplicación de lo que estamos hablando es sinceramente residual. Pero en cualquier caso, yo creo que hay que poner en valor lo que la ley del paisaje ha traído, y ha traído garantías extra en cuanto a los criterios técnicos, ambientales, económicos que puedan tener de cara al paisaje, pero sobre todo la protección del mismo, porque es nuestra identidad. Y termino ya por hablar solamente la cartografía de la Cátedra del Paisaje de la Universidad de La Rioja, 57 millones de datos para clasificar nuestro paisaje. Y habrá que dejar que el Tribunal Constitucional pues resuelva lo que considere oportuno. Nosotros no nos metemos en lo que dicen los jueces. Bueno, voy a ello. Voy a intentar ser breve. Efectivamente coincido. El problema de fondo es también otro, ¿no? Y es que el Gobierno de La Rioja se cree infalible, y lo que ha demostrado es que es totalmente falible. Parece que nos den unos números. No, hombre, supera el 10% de la ley lo que se está cuestionando la inconstitucional, y decía la señora Herrada, efectivamente, ayer en el Consejo de Ministros y Ministras se aprobó precisamente también llevar la ley de impulso a lo rural también al Constitucional por invasión de competencias. En ese sentido, yo creo que harían mejor en escuchar un poco a los partidos de la oposición, por ejemplo, en concreto al nuestro, que pide sistemáticamente que las leyes pasen por el Consejo Consultivo, que es que sistemáticamente no les hace falta a ellos nada de lo que diga el Consejo Consultivo, pues igual así nos evitaríamos el ridículo de acabar sistemáticamente en el Tribunal Constitucional. Y acabo, voy a citar, ¿no? Porque yo creo que desde esta mesa es importante que lleguemos a la gente, y yo quiero agradecer también a las 7 cómo llega a todos los pueblos de La Rioja. Estuve el sábado pasado en Muro de Aguas, y quiero, bueno, pues que muchas veces nos dicen cosas que tienen poco que ver, pues estoy haciendo publicidad del propio medio, por lo tanto yo le diría a Carlos que con el Que Vida pase también por Muro de Aguas, que es una maravilla, y que pregunte por Arantxa, que le va a decir todas las quejas del mundo rural, que tenemos que escucharlas también. Espacio patrocinado por Izquierda Unida, ¿no? No, espera, que no he dicho. La Rioja en el bolso, y por eso me recorre todos los pueblos. Al igual que ha dicho el señor Radre, nosotros en esta ley nos abstuvimos por un motivo. Nos abstuvimos porque queremos que la ley es necesaria, sí. Tal y como se tramitó, no. Nosotros presentamos 24 enmiendas, y había enmiendas muy importantes. Hablábamos del mundo rural, de reconocer el paisaje, la agricultura, la ganadería. No se nos hizo ni caso, señora Maiso. No venga usted a decir que no se hacía caso a las enmiendas, porque pasa como igual que con los presupuestos, hay acompañamiento, no hacen caso y ya está, tiene mayoría absoluta. La ley es necesaria, sí. Bueno, pues veremos cómo transcurre ahora en el Tribunal Constitucional. ¿Y la ley era mejorable? Sí, y eso es lo que tienen que tener ustedes en cuenta. Es una llamada de atención, espero que sea una llamada de atención para posteriores leyes. Pues ya va otra, seguida. Me van a matar. Respecto del segundo de los recursos que hablábamos sobre la ley de medidas fiscales en materia de agricultura, es decir, deducciones directas a los agricultores y ganaderos que tan mal lo están pasando, para que tengan que pagar menos impuestos. Pues pero bien, mal hechas, señora Maiso. Van a recurrir un precepto de una deducción autonómica de hasta 1.000 euros para que la gente se quede en los pueblos, a la Comunidad Autónoma de La Rioja. Pero resulta súper curioso que aquí consideren que sea inconstitucional y en Baleares, que se aplica lo mismo, no lo sea.
Ustedes preocupen por Una hacer vez- bien las una vez leyes. vuelvo a decir, Igual pero técnicamente nosotros no lo han respetamos redactado bien, a señora las Mason. resoluciones Claro, de los para una ley que tribunales. hacen la hacen Bueno, ustedes mal. lo tenemos Es que que es dejar aquí. lamentable. Eso no sería la Muchísimas primera gracias a los Perdón. 4 y veremos a ver qué es lo que Muchas pasa. gracias. Como decimos, siempre estaremos atentos. Gracias. Buenas noches. Gracias, Les María. dejamos ya con Renques. Adiós.